El domingo en el Nuevo Testamento. Primera parte. Cuando yo me iniciaba en estos medios, en la radio, me encuentro con un sacerdote, con un padre, y le pregunto: oiga, señor, si en tiempo de Jesucristo ya se hubiese inventado la palabra misa, ¿qué día habría ido el Señor Jesús a misa? La respuesta del sacerdote fue: el sábado. Bien, pues vamos a hablar del domingo en el Nuevo Testamento. Primera parte. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la Iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por el cristianismo, cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la Iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaran de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Pero no paró aquí. La obra del jefe engañador, o sea, del demonio, había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la Iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio el día de reposo que Dios había instituido era deprimido. Un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios, o que es objeto de culto. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente y verdadero. En el cuarto mandamiento, Dios es dado a conocer como el creador de los cielos y de la tierra, y es distinto por lo tanto de todos los dioses falsos.
Como monumento conmemorativo de la obra de la creación, fue santificado el día séptimo, sábado, como día de descanso para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y oración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de que se sometan a Dios y obedezcan a su ley, y por lo tanto dirige sus golpes especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como al Creador. Los protestantes alegan ahora que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en el día del Señor. Pero las Santas Escrituras en nada confirma este modo de ver. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel ministerio de iniquidad, versículo 7 de segunda de Tesalonicenses 2:7, que ya había iniciado su obra en los días de San Pablo. ¿Dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? Bueno, ¿qué razón válida puede darse en favor de un cambio que las Santas Escrituras no sancionan? El conflicto de los siglos, página 57 y 58, de la autoría de Elena de White. ¿Cuántas veces se halla en el Nuevo Testamento la frase primer día de la semana? Se halla 8 veces en el Nuevo Testamento. Y son las citas siguientes: Mateo 28:1, Marcos 16:2, Marcos 16:9, Lucas 26:1, San Juan 20:1, Juan 20:19, Hechos 20:7 y Primera de Corintios 16:2. Aunque la palabra domingo no se halla en las Escrituras, es el primer día de la semana. Por lo tanto, las referencias al primer día de la semana indican el domingo, o sea que es el domingo. Y en la Biblia católica, únicamente en la Biblia católica, sí aparece la palabra domingo en Primera de Corintios 16:2, solo en la Biblia católica, en ninguna otra, solo en la católica. ¿A qué hecho particular de la vida de Cristo se refieren los primeros 6 de estos 8 versículos? Bien, los primeros 6 de los textos mencionados se refiere al día de la resurrección. Observaciones acerca de los textos que mencionamos o que se menciona el día de la resurrección. Comentemos. No hay indicación alguna de que se atribuya una santidad especial a este primer día de la semana. Cristo no hizo ninguna declaración de que debía atribuirse significado especial a ese día. Mateo, Marcos y Lucas declaran específicamente que el sábado había terminado antes de que los discípulos
fueran a la sepultura el primer día de la semana. Juan también menciona claramente que el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz antes del sábado. Juan 19, 31 y 42. ¿Cuánta importancia atribuye Pablo al acontecimiento de la resurrección? Mucha. Vea usted 1 Corintios 15, 12, 20. Porque esto nos señala la salvación de la humanidad, o sea, la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Versículo 13 de 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Versículo 14 de 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, no se ha terminado la pecaminosidad del hombre. Versículo 17 de 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, los que durmieron en Cristo son perdidos, pues están perdidos, no tienen esperanza. Ni nosotros cuando bajemos a la tumba. Vea versículo 18 de 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de lo que, o sea, de los que durmieron, es ese hecho. Versículo 20 de 1 Corintios 15. Aunque la resurrección de Jesús como acontecimiento es de suprema importancia, ¿qué evidencia hay de que el día de la resurrección debía ser considerado un día de culto o de descanso? No se menciona en ninguna parte que se atribuya tal santidad a ese día. Repito, contiene el relato divinamente inspirado de la vida y enseñanza de Jesús alguna declaración directa o indirecta de que el día de descanso debía ser cambiado del séptimo día sábado al primer día de la semana? No, definitivamente no. Al contrario, Jesús dijo a sus discípulos que en vista de la futura destrucción de Jerusalén, debían orar para que su ida no fuera en invierno ni en sábado. Mateo 24, 20. Así que durante 39 años los discípulos oraron para que no tuvieran que profanar el día santo del Señor, o sea, el sábado. La narración continuará. El domingo en el Nuevo Testamento, el día santo, el séptimo día de la semana. Segunda y última parte. Enseñan los apóstoles en sus escritos que habría un cambio en el día de culto del sábado al domingo. No se halla semejante enseñanza. ¿Qué ordenó Jesús a sus seguidores que enseñaran a todas las naciones? Mateo 28, 19 y 20. A cumplir todo lo que les había mandado. ¿Qué explicación tiene el apartar en su casa cada primer día de la semana, mencionado en 1 Corintios 16, 2?
Atención. La colecta para los santos era una ofrenda que Pablo deseaba llevar de las iglesias de los gentiles a los pobres de Jerusalén. En este versículo Pablo pide sencillamente a los creyentes que aparten en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudieren, para que cuando yo llegare, dice él, no se haga entonces colecta. 1 Corintios 16:2. Cada domingo de mañana, cuando los creyentes calculaban las ganancias o pérdidas de la semana anterior de trabajo, debían poner aparte lo que deseaban enviar a los santos. Este acto debiera realizarse en privado y no en la iglesia. Por lo tanto, este texto no implica ni reunión ni santidad de un día. Para meditar. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el verdadero día del sol, pero permitía a los del campo que se prosiguieran sus faenas agrícolas. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Mismo libro, páginas 630 y 631. Como el mandato real no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina, Eusebio, obispo que buscó el favor de los príncipes y amigos íntimos y adulador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. No se pudo aducir una sola prueba de las Sagradas Escrituras en favor de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. Nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor. Dice, todas las cosas que debían hacerse en el sábado. Roberto Koch, las leyes del sábado y las actividades del sábado. Este es el libro que mencionamos. Y ahora en la página 538 y 631. Las leyes del sábado y las actividades del sábado. Con el afianzamiento del papado, fue enalteciéndose más y más la institución del domingo. Por algún tiempo, el pueblo siguió ocupándose en los trabajos agrícolas fuera de las horas del culto. Y el séptimo día o sábado siguió siendo considerado como el día de reposo. Pero lenta y seguramente fue efectuándose el cambio. Se prohibió a los magistrados que fallaran en lo civil los domingos. Poco después se dispuso que todos, sin distinción de clase social, se abstuvieran del trabajo ordinario, so pena de multa para los señores y de azotes para los siervos. Más tarde, se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes y que finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se les hiciere esclavos.
Los de las clases inferiores debían sufrir destierro perpetuo. Idem, o sea, del mismo libro. A pesar de esto, la falta de autoridad bíblica en favor de la observancia del domingo no originaba pocas dificultades. El pueblo ponía en tela de juicio el derecho de sus maestros para echar a un lado la declaración positiva de Jehová. El séptimo día sábado es del Señor tu Dios, a fin de honrar el día del sol. Se necesitaba otros expedientes para suplir la falta de testimonios bíblicos. Un celoso defensor del domingo que visitó a fines del siglo XII las iglesias de Inglaterra encontró resistencia por parte de testigos fieles de la verdad. Sus esfuerzos resultaron tan inútiles que abandonó el país por algún tiempo en busca de medios que le permitiesen apoyar sus enseñanzas. Cuando regresó, la falta había sido suplida y entonces tuvo mayor éxito. Había traído consigo un rollo que presentaba como del mismo Dios y que contenía el mandamiento que se necesitaba para la observancia del domingo. Con terribles amenazas para aterrar a los desobedientes, se afirmaba que ese precioso documento, fraude tan vil como la institución misma que pretendía afianzar, había caído del cielo y había sido encontrado en Jerusalén sobre el altar de San Simeón, en el Gólgota. Pero en realidad, de donde procedía era del Palacio Pontifical de Roma. La jerarquía papal consideró siempre como legítimos los fraudes y las adulteraciones que favorecían el poder y la prosperidad de la Iglesia. Idem, o sea, el mismo libro, páginas 632 y 633. En el siglo XVI, un concilio papal ordenó explícitamente: recuerden todos los cristianos que el séptimo día fue consagrado por Dios y aceptado y observado no solo por los judíos, sino también por todos los que querían adorar a Dios. No obstante, nosotros los cristianos hemos cambiado el sábado de ellos en el día del Señor, domingo. Morin, o sea, los diálogos en el día del Señor, es un libro y esto se maneja en las páginas 634 y páginas 281 y 282. Los que estaban pisoteando la ley divina no ignoraban el carácter de la obra que estaba realizando. O sea, que estaban realizando. Se estaban colocando deliberadamente por encima de Dios. Repito, los diálogos en el día del Señor. Página 634. Por último, versículos para recordar. Respecto del domingo en el Nuevo Testamento y última parte. Mateo 24:20, Lucas 24:1, Mateo 28:1, Juan 20:1 y 19, Marcos 16:2 y 9, y por último 1 Corintios 16:2.